misericordia, Señor. Gracias porque nos permites estar reunidos en un lugar como este, Señor, adorarte, para bendecirte. Nos permites estar ante tu presencia, Señor. Sube un poquito, por favor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu compasión es infinita, Señor. Tu misericordia, Señor. A pesar de que dice tu palabra, Señor, que nosotros no somos buenos, Señor, en verdad. Podemos ser buenos, Señor. Podemos ser santos. Podemos ser justos gracias a tu misericordia, gracias a tu perdón, a tu salvación y a la vida eterna que nos has dado, Señor. Tú un día renovaste nuestras vidas, Señor, nos diste una nueva esperanza, nos diste un nuevo inicio, Señor. Y gracias a eso hoy podemos estar aquí, Señor, adorándote y bendiciéndote, Señor. Verdaderamente, Señor, no todo el mundo en esta tierra, Señor, tiene el privilegio que nosotros tenemos, Señor, de bendecirte, de adorarte y de estar ante tu presencia, Señor, exaltándote, Cristo Jesús. Este día, Señor, estamos reunidos, estamos congregados para darte gracias por tu sacrificio, Señor, para darte gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario a favor de nosotros para el perdón de nuestros pecados. También te damos gracias que en un momento dado, Señor, de nuestras vidas, Señor, enviaste a alguien a hablarnos acerca de ti, hablarnos que tú eres la única esperanza de perdón y de salvación, Señor, que solamente tú eres el único camino que podía llevarnos hacia el Padre, que tú eres la luz verdadera que guía a todo ser humano, Señor, que solamente en ti, y verdaderamente en ti hay redención, hay perdón, hay salvación, hay vida eterna, Señor. Y gracias porque en tu infinita misericordia nos ayudaste a creer en ti, Señor, nos ayudaste a arrepentirnos y nos ayudaste a rendirnos ante ti, Señor. Pues dice tu palabra que el Padre te ama a ti, Señor, y que ha puesto todo en tus manos, Señor. Y ahora tú eres el amo, el Rey, el Señor en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y la voluntad del Padre es que te oigamos a ti, te escuchemos a ti, te sigamos a ti, pero que también nos humillemos ante ti, Señor, y te rindamos nuestras vidas, para que tú un día, Señor, al regresar por nosotros a esta tierra, nos lleves ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, por permitirnos alabarte. Te damos gracias también, Señor, porque en este día, bájale un poquito, por favor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar, Señor, reunidos ante ti, Señor. Sabemos que tu presencia está en este lugar, sabemos que tu presencia está en medio de tu pueblo, en esta tierra, Señor, en esta hora y en este día, en esta tierra, en cualquier lugar donde eres alabado, exaltado, bendecido, Cristo Jesús, tu presencia está ahí en medio de tu pueblo, Señor. Te damos gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, perdón, bienvenidos, qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Hola, ¿cómo te llamas, perdón? Alex, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Hola, ¿cómo estás, Ense? Hola. Bueno, pues en este día quisiera yo que pasaran, ¿quién pasa primero, tú? Ella, Marisol. Pásale, Marisol, y lee la cita bíblica que nos vas a compartir en este día, ¿verdad? Y brevemente, muy brevemente, ¿verdad? Como decía un amigo conciso, ¿verdad? Acerca de lo que Dios te habla ahí en esa escritura. Aquí está el micrófono, por favor. Así se escucha el micrófono. Mira al éxito.
dice? Muy bien, muy bien. Eso de ahí muchas cosas. Hola, hermano, pues. Pues primero que nada, gracias a Dios. Bueno, primero que nada, pues gracias a Dios por permitirme poder leer una porción de la Biblia. Yo decidí leerles Josué 1:9 porque Josué 1:9 porque es un versículo que me da mucha fuerza, mucha fortaleza. Me llamó mucho la atención porque lo aprendí o lo escuché de un joven que vendía aguas en la calle. Por eso es un versículo que lo escuché de él y después me fui a leerlo, ¿no? Para ver de qué se trataba, ¿no? Y dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es un versículo fuerte. Bueno, dice, yo en este versículo entiendo que Dios tiene el control. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Dice que en la historia habla de que Josué, pues, al morir Moisés, pues, tenía que haber un sucesor, ¿no? O no, lo que yo entendí. Entonces, porque Dios había hecho una promesa. Entonces Dios no deja de cumplir. Entonces, se acerca a Josué y le dice, ¿no? Que él tendrá que llevar a su pueblo a pasar el río, ¿no? Y el pasar el río se me figura como cuando uno pasa muchas dificultades. Bueno, yo imaginé como cuando los que pasan al otro lado, ¿no? Que tienen que pasar el río y se lo va a llevar o no se los va a llevar, ¿no? Se me figuró así cuando estaba leyendo, ¿no? Y yo pienso que el río es todas las dificultades, tanto familiares como sociales, pero también dentro de la Biblia, ¿no? Porque habrá mucha gente que te diga, maldice a tu Dios y muere, ¿no? Me refiero bíblicamente, no físicamente, ¿no? Habrá mucha gente que te diga, ¿para qué vas? Si no has cambiado, ¿no? Pero solo tú sabes, la comunión que tú tienes con Dios, solo tú sabes. Decía que nadie podría, bueno, Dios dice en esta porción que nada va a poder hacer frente de ti, porque esta parte es muy importante. Todo esto que promete Dios dice, nadie va a poder hacer frente siempre y cuando andes en los caminos de Dios. Dice, Dios te va a levantar para que nada te haga caer mientras estés o andes en la voluntad de Dios. Ya que pues cruzar el río Jordán de nuestros problemas y dificultades y también del aprendizaje, porque yo agarré una Biblia y me duermo, ¿no? Ay, Satanás me dice, duerme. No, yo agarro una Biblia regularmente en las noches y me da un sueño. No me es muy fácil leerla y menos examinarla, ¿no? Si me meto al celular, me estoy hasta las 3 de la mañana. Yo misma reflexiono, digo, qué barbaridad. No puedo permanecer hasta las 3 de la mañana en la Biblia, la verdad es que no, me da un sueño profundo. Y entonces pasamos por ataques o pruebas, así como ellos iban al ataque, ¿no? Y a la prueba, a pelear. Dice que no es fácil trabajar en la obra de Dios. Nosotros ahorita, yo seguido estoy pensando, tenemos que hacer algo, ¿no? En mi mente, a lo mejor Dios me lo está poniendo en mi cabeza, ¿no? Tenemos que hacer algo para que más gente se acerque a Dios, para que más gente venga, ¿no? En mi cabeza, algo tenemos que hacer. Dice que tenemos que trabajar con fe, ya que van a venir tiempos difíciles, calumnias, tribulaciones, gente que no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo, ¿no? Habrá gente que le hables de la santidad y te dirá que eso no hace falta en esta vida o en este mundo. Entonces, Job tenía gigantes que vencer como nosotros ahora, ¿no? Lo digo así porque lo tenemos que poner en la práctica de nuestra vida. Habrá enemigos, pero dice Dios, no tengas miedo a los problemas, no tengas miedo a lo que vas a caminar, ya que vas a caminar a través de ellos.
también que Moisés, Josué, pues fue el sucesor de Moisés, ¿no? Y él tenía una promesa, o Dios le había dado una promesa, a través de él se estaba cumpliendo. Entonces, puede ser que si nosotros leemos esto, puede ser que a través de nosotros se cumplan otras promesas, a lo mejor no tan grandes, ¿no? Pero la promesa de ver el lugar lleno, la promesa de ver cambios en tu familia, la promesa de que seas feliz aquí en la tierra, ¿no? Y sobre todo que lleguemos con Él. Ya que Dios cumple las leyes y Él tenía que cumplir esa ley, Josué tenía que cumplir esa ley. Tenía que cumplir lo que está escrito. Entonces yo reflexiono hoy con este versículo, que cada vez que yo tengo una situación difícil, un problema, no es verdad, no es mentira que me abruman, sí me preocupan, sí me estreso, ¿no? A veces hasta llegar a mi cuerpo, sometizar esos problemas, ¿no? Pero llega un momento donde leo las promesas de Dios, o por ejemplo este versículo, y la verdad me refuerza mucho, ¿no? Y digo, ¿por qué voy a temer si Dios está conmigo? Es verdad que sí tengo miedo, ¿no? Y se lo expreso a Dios, tengo miedo, Señor, de esto y de esto, ¿no? Pero al leerlo es como si Dios estuviera cerquita de mi hombro y me dijera, ¿por qué temes si vas a pasar a través de ellos? Vas a pasar ese río y allá adelante va a estar la tierra prometida, donde emana la leche y el miel, ¿no? Y eso me da fuerza, me fortalece mucho, ese versículo me llena mucho, ¿no? Hay otro, que ya estaba yo entre uno y otro, ¿no? Porque había uno que decía, el tema era como así, como que una cosa sale gracia y otra cosa en favor. Y digo, ay, calma, ¿no? Y le decía, después, ¿no? Pero entendí que yo y mi iglesia, pues, necesitaba ya posteriormente así me dan permiso el otro. Pero bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Entonces Dios me dice que no nos abrumemos, o nos dice que no nos abrumemos, que no nos preocupemos, que no sientamos pesar de lo que hemos pasado y lo que estemos pasando, ¿no? Porque vamos a pasar a través de esos problemas y más adelante, después del río, pues va a estar lo que Dios ha prometido. Y aunque ha tardado y va a tardar, pero va a llegar. Estamos seguros porque Dios no deja promesas sin cumplir. Y eso es lo que les quiero compartir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ok, muy bien, pues excelente, las dos participaciones, lo que dices es muy cierto, el que persevera hasta el fin, ese será salvo o completará su salvación, porque muchas veces creemos que al creer en Jesús, entregarle nuestra vida, ya estamos del otro lado, ¿verdad? Hay denominaciones que piensan que una vez que eres salvo, siempre serás salvo y jamás y nunca Dios te va a quitar la salvación, pero eso no es lo que enseña la Biblia, sino el que persevera en amor, obediencia, santidad, justicia, hasta el fin de su vida será salvo. Y lo que tú dices es cierto, hay que esforzarse mucho para poder ser valiente y obedecer a nuestro Dios, porque en este mundo vamos a encontrar muchas oportunidades, ¿verdad? Para retroceder, para fracasar, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Y bueno, ya que estamos, ahora sí que ya estamos encarregados, quiero leerles algo. Yo soy muy poco de compartir aquellas palabras que Dios me da, ¿verdad? Que Dios pone en mi corazón. Y hay una escritura, ¿verdad? Desde hace algún tiempo, a raíz de la pandemia, como sabemos, es una escritura que está en Isaías 49. A raíz de la pandemia, como sabemos, no solamente nosotros, sino muchas iglesias se vinieron para abajo en asistencia. ¿Sí? Recordarán que antes de la pandemia, pues no éramos muchos, pero ya empezamos a ser unos 20, 25 aproximadamente. Pero después de eso, el diablo, ¿verdad?, usó esto para que se viniera abajo, y desde aquel tiempo ha estado, ¿verdad?, en mi corazón en varias ocasiones el deseo de cerrar este lugar, ¿verdad?, de decir, Señor, se acabó, mejor me voy a mi casa, ¿verdad?, y me pongo a hacer otra cosa. Pero hace unos 2 o 3 meses, preocupado, ¿verdad?, pensando, Señor, mira, ya me accidenté, ya estoy mal, ahora qué voy a hacer, ya no voy a poder. En Isaías 49, verso 14,
unos versículos más. Dice, Dios me dio yo siento que esta palabra es para mí, porque a veces piensas y dices, ya Dios me dejó, ya me abandonó, ¿verdad? Ya se acabó esto. Dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. De la vara te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Tus constructores se apresurarán, de ti se apartarán tus destructores y los que te asolaron. Alza tus ojos y mira a tu alrededor, todos se reúnen, vienen hacia ti. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, a todos ellos los usarás como adorno, los lucirás en tu vestido de novia. Aunque te arrasaron y te dejaron en ruinas y tu tierra quedó asolada, ahora serás demasiado pequeña para tus habitantes y lejos quedarán los que te devoraban. Escuchen lo que dice el versículo 20 y 21, dice, los hijos que dabas por perdidos todavía te dirán al oído, este lugar es demasiado pequeño para mí, hazme lugar para poder vivir. Y te pondrás a pensar, ¿quién me engendró estos hijos? Yo no tenía hijos, era estéril, desterrada y rechazada, pero estos, ¿quién los ha criado? Me había quedado sola, pero estos, ¿de dónde han salido? Esta palabra tocó tanto mi corazón y me hizo sentir que esto no se había acabado todavía, ¿verdad? Que todavía, muy probablemente, muy seguramente, como dice Ilse, si hacemos lo que debemos de hacer, ¿verdad? Que debemos de salir, de evangelizar, de predicarle a la gente, de invitar gente a que vengan a conocer a Dios, ¿verdad? No que vengan a conocer un grupo, sino que vengan a conocer a Dios, que vengan a conocer a Cristo. Yo creo que con la gracia y el favor de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, cada vez más gente va a empezar a llegar a este lugar, ¿verdad? Yo tengo esta promesa, yo siento que es una promesa que es para nosotros, que es para este lugar, y en algún momento dado diremos, ¿quién me engendró a estos hijos, verdad? Y también diremos, ya no tenemos lugar, ¿verdad? Ya es demasiado pequeño este lugar para nosotros, y si el Señor lo permite, ¿verdad? Probablemente tengamos que cambiarnos a otro lado. Yo cuando leo la palabra y recibo una palabra así en mi corazón que me llega, que sé que Dios me está hablando, soy muy poco para compartirla, ¿verdad? Porque luego dicen que si cuentas las cosas, a veces se te cedan, se vienen para abajo. Pero bueno, definitivamente, yo creo que esto es así, ¿verdad? Yo creo que por la gracia y el favor de Dios, del Señor, poco a poco la gente empezará a venir, pero también tenemos que hacer algo, tenemos que salir a evangelizar, predicar el Evangelio, ¿verdad? Enseñarles de Dios, enseñarles acerca de Jesucristo, que es el único camino, ¿verdad? Para poder ir al cielo. Y bueno, pues muchas gracias por su participación y bueno, vamos a seguir a lo que sigue. Vamos a seguir a lo que sigue, que es la enseñanza de este día, pero antes de la enseñanza vamos a tener brevemente una pequeña trivia bíblica, una serie de preguntas que sirven para reforzar nuestro conocimiento. Perdón, ¿cómo te llamas, hijo? Es que yo soy malo para los nombres. Alex, eres Alex Ávila, qué bien. Oye, y Víctor, ¿trabajó? Hoy le tocó trabajar, sí, me avisó anoche que oye, no voy a poder ir, bueno, pero pues, para que estos días... si Dios lo permite, ¿verdad? Pues bueno, Alex, muy bienvenido a este lugar, ¿verdad? Actualmente somos pocos, como decía yo, a raíz de la pandemia, y tuve un accidente, y bueno, pues eso hizo que estuviera imposibilitado algún tiempo, y por eso es que dejaron de congregarse los que estaban aquí antes, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo a Crónicas, a Primera de Crónicas, ¿por qué murió el rey Saúl? De acuerdo a Primera de Crónicas, ¿por qué se murió el rey Saúl? ¿Por qué razón? ¿Una idea? No. Vamos a ver dónde está la respuesta. Si me ayudan aquí hay Biblias por si gustan, ¿eh? De acuerdo a Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13, vamos a ir por favor y a ver quién me hace el favor de leerlo. Así murió Saúl por su rebelión, porque se rebeló contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó al quitón preguntando. Ok, ¿cómo dice esa versión? ¿Por qué? Murió Saúl por su rebelión, porque se rebeló contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó al quitón preguntando. Sí, ok. Dice otra versión que Saúl murió
porque se reveló al Señor y consultó a una divina. Aquí la palabra pitón va relacionada con las pitonisas. El pitón era la figura de una serpiente que estaba relacionada con la adivinación, ¿verdad? Entonces dice que cuando consulta a la divina de Endor, ¿sí? Él va, busca a Samuel, ¿verdad? Algo que estaba prohibido. El espíritu de Samuel sube de la tierra, ¿verdad? Y le dice, ¿para qué me buscas, verdad? Y sabes que siempre has sido rebelde, ¿verdad? Y por haber hecho esto, mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo acompañándome, ¿verdad? Por eso precisamente, por la rebelión de Saúl contra el Señor, fue que el Señor decidió terminar con su vida. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué pasó cuando el arca de la alianza estuvo 3 meses en la casa de un hombre llamado Obed-Edom? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Dice que el rey David quiere llevar el arca de la presencia, ¿verdad? Pero pasa algo, pasa una tragedia, y dice, no, mejor lleven el arca de la alianza, el arca de Dios a la casa de Obed-Edom. Y dice la escritura, dice la palabra de Dios que ocurrió algo ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Los mató también? ¿Pasó algo bueno? ¿Pasó algo malo? ¿No? Bueno, vamos a ver dónde está la respuesta. La respuesta se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo... ¿Eh? Ahorita vamos a ver qué dice. Primera de Crónicas, a ver Ilse, ¿lo tienes? 13. Sí, 13, versículos 13 y 14. Primera de Crónicas 13, 13 y 14. No, es segunda de Crónicas. A ver, lee, ¿qué dice ahí? Primera dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó ante la casa de Obed-Edom, el geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Así es. Dice que cuando trae la casa el arca de la alianza, ¿qué representaba? El arca de la alianza era un cofre recubierto de oro, de madera de acacia, ¿verdad? Con una tapa había unos querubines. En sí no tenía poder alguno, pero era la representación, era el símbolo de la presencia de Dios. Y se supone que donde estaba el arca de la alianza, Dios estaba, ¿verdad? Entonces dice aquí la escritura que cuando David ordenó que trasladaran a la casa de Obed-Edom el arca de la alianza y permaneció 3 meses allí, dice que la presencia de Dios, o sea que el Señor bendijo a toda la familia de Obed-Edom. Hay una parte en el Evangelio de San Juan donde dice, el que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre lo amará, yo lo amaré y haremos habitación con ellos. Cuando nosotros obedecemos al Señor, obedecemos a Dios, entonces la presencia de Dios reposa verdaderamente sobre nosotros, y lo más seguro, lo más probable es que Dios bendiga toda nuestra vida en todas las cosas. Eso no quiere decir que se nos acaben los problemas y las dificultades, pero tendremos la bendición de Dios en toda la obra de nuestras manos. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se llamaba el hombre que Dios mató por tocar el arca de la alianza? ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿No? A ver, vamos para allá. Estamos aquí, acuérdense que estamos para aprender. Está en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 9. ¿Tienes el Antiguo Testamento ahí? ¿Marisol? ¿Sí? ¿Puedes leerlo? Primera de Crónicas 13, 9. ¿Sí? Dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Primera de Crónicas 13, 9 y 10, por favor. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Así es. Dice que ellos iban guiando, ¿verdad? Usa y otro hombre iban guiando la carreta, una carreta nueva, porque al rey David se le ocurrió, ¿verdad? Vamos a trasladar el arca en una carreta nueva, ¿verdad? Y la montaron ¿cómo se llama? El arca.
Entonces, perdón, el arca, en la carreta del arca, y al pasar por un lugar dice que tropezaban los bueyes, ¿verdad? Y el arca se había empezado a mover, y al extender su mano para detenerla, dice que la ira del Señor se encendió contra Usa y lo mató en ese momento. ¿Por qué lo mató? Primero que nada, porque nadie tenía derecho, de acuerdo a la ley de Dios, de tocar el arca de la alianza más que el sumo sacerdote, una sola vez al año. Y número dos, los únicos que podían transportar el arca de la alianza eran los levitas en sus hombros, cargándola con unas varas. Era la única forma. Entonces el rey David hizo todo lo que no debía hacer, ¿verdad?, para querer traer el arca de la alianza a su vida, o sea, la presencia de Dios a su vida, a su casa, a la ciudad donde él estaba viviendo. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que para estar bien con Dios y que Dios esté con nosotros, debemos de hacer las cosas como Dios dice que se deben de hacer, no como nosotros pensamos. Como a veces dice Primera de Confundidos 13, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Ok, siguiente pregunta, por favor. Siguiente y última. Dice, ¿quién es quien dijo, hasta que no vieren los hoyos de los clavos en sus manos, ¿verdad? No creeré? ¿Quién era ese personaje? Como dijo ¿Santo qué? Como dijo San qué, hasta no ver, no creer. ¿Sí? ¿Segura? ¿Quién dice? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver dónde está la respuesta. La respuesta se encuentra en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20. No estás mal al mencionar, por favor. Juan 20, búscale ahí en tu teléfono. Juan 20. Versículo 24 y 25. A ver, Alison. Juan capítulo 20. Evangelio de San Juan. Si no, ¿quién lo tiene? Sí, Tomás. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo o gemelo. no estaba con ellos cuando Jesucristo le dijeron, pues, a los otros discípulos, al Señor le hemos visto. Él les dijo, si no viere en tus manos la señal de los clavos, y me viere mi dedo en el lugar de los clavos, y me viere mi mano en mi costado, no creeré. Ok, entonces, como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Les dijo, hasta que no vea yo que los clavos y el costado perforado en el cuerpo de Jesús, no les voy a creer nada, a pesar de que le estaban diciendo, vimos al Señor resucitado, ¿verdad?, en espíritu, alma y cuerpo. Él dijo, no, hasta que yo no vea, no lo voy a creer. Y bueno, en este día vamos a pasar a la enseñanza de este día, que tiene por título, el título de la enseñanza, por favor, es Hijos de Luz. Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que es muy interesante, que como cristianos debemos de saber que nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser hijos de la luz, ¿verdad? Porque no puede ser que un hijo de Dios sea un hijo de las tinieblas, ¿verdad? O como dicen ahí, un hijo del diablo, ¿verdad? Arrepiéntete, hijo del diablo, ¿verdad? No, debemos de ser hijos de la luz, no de la luz de la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Ok, bueno. Dice Efesios capítulo 5, por favor, versículos 9 y 10. Bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo. Esperamos que esta enseñanza también sea de edificación y sea una palabra edificante para nuestra alma. Dice Efesios capítulo 5, versículos 9 y 10. Hablando el Señor a través del apóstol Pablo, de su siervo apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice, porque ustedes, escuchen cómo dice, le está hablando a los efesios, a la iglesia de Éfeso, que ya eran cristianos, les dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Punto y seguido. Vivan como hijos de luz. Versículo 9 dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor, ¿verdad? Dice esta porción, se lo voy a leer en otra versión. En otra versión es
Es Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 9 y 10. 9 y 10. Se lo voy a leer en otra versión, ¿verdad? Actualizada, que dice, el 8 dice, pues ustedes estaban antes llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto vivan como gente de luz, pues esa luz que estaba dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. Otra versión más actualizada, que es la traducción en lenguaje actual, lo dice de la siguiente manera: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. ¿A poco no antes de ser cristianos, verdad? Todo lo malo nos parecía bueno. Todo lo que era emborracharse, fornicar, adulterar, robar, transar, todo, como andábamos en la oscuridad, ¿verdad? Espiritual, en el pecado, todo parecía bueno. Dice, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, punto y seguido. Dice, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, o sea, dando a entender Dios, ¿verdad? Dando a entender el Señor. Bueno, pues si eres cristiano, te has arrepentido de tus pecados, te has apartado de la maldad del pecado y te has entregado a mí, pues vive como corresponde al pueblo de Dios, ¿verdad? Versículo 9 en esta versión dice, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que agrada al Señor. Esta es la traducción del lenguaje actual. Así lo dice, también me gusta como lo dice, ¿verdad? ¿Qué? Es la que acabo de leer, la nueva traducción viviente. La que acabo de leer, ¿verdad? Y bueno, en esta porción, como podemos ver, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, le habla a los efesios, pero no solamente le habla a los efesios, sino le habla a todo su pueblo, ¿verdad? Recordándonos que ahora que somos cristianos, que servimos a Cristo, que estamos rendidos a Él a través de la fe que tenemos en Él, la fe, la fidelidad y la obediencia, el amor hacia Él, nosotros los creyentes debemos de vivir en luz. ¿Cuál luz? En la luz de Dios. En la luz, o sea, la luz tiene que ver con todas las cosas buenas espirituales que provienen de la vida eterna de Dios, ¿verdad? Y tal como corresponde a los que pertenecemos al pueblo de Dios. Porque no sería congruente que un cristiano no viviera acorde con la fe que profesamos. Debemos de recordar y debemos de entender siempre que el Señor Jesucristo es Dios, que es un ser divino, ¿verdad? Los únicos tres seres divinos que existen en todo lo que hay es el Padre, Jesús el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Ellos son divinos, ¿verdad? Y por implicación, cuando comprendemos acerca de Dios, entendemos a Dios, lo concebimos como un ser divino que es santo, o sea, que no vive, que no practica la maldad, que es puro, que es justo, que es limpio de cualquier clase de cosa inicua, perversa, ¿verdad? Maligna, que está lleno de amor, de misericordia y que es fiel en gran manera, ¿verdad? Dios es fiel. Cuando Dios promete algo, dice que te va a dar algo, te lo va a dar, ¿verdad? Obviamente si guardamos sus mandamientos, porque eso es algo que a veces se predica mucho en la actualidad, ¿verdad? Decimos, es que Dios es fiel y cuando te da una promesa, jamás y nunca, ¿verdad? Jamás y nunca la va a cambiar, ¿verdad? Porque lo que Dios promete, eso te dará, que sí, pero cada promesa de bendición tiene una condición básica y esencial, que es ¿cuál? La obediencia. ¿Sí? El que guarda sus mandamientos, Dios dice, si tú guardas mis mandamientos y los pones fielmente por obra, estas bendiciones te van a perseguir. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio 28. Entonces, los cristianos, los hijos de luz, debemos de vivir en la luz de Dios. Lo contrario, ¿verdad? Sería seguir viviendo en las tinieblas, o sea, como un hijo del diablo, como un hijo de Satanás, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso no es lo correcto. Y lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, usado por el Señor, le dice a los efesios, nos dice a nosotros y a todos los que nos están viendo, que están escuchando esta palabra, esta enseñanza, hasta donde llegue a través de las redes sociales,
es que debemos de vivir en la luz de Dios, o sea, lo que tiene que ver con la naturaleza, la esencia de Dios. La naturaleza y la esencia de Dios es una naturaleza santa, justa, llena de amor, de compasión, de misericordia, ¿verdad? Y también la luz de Dios tiene que ver con su palabra, porque la palabra de Dios dice la Biblia en el Salmo 119, que la palabra de Dios es como una lámpara, y la enseñanza que se desprende de su palabra dice que es una luz que alumbra nuestro camino o nuestro caminar en este mundo, ¿verdad? Y la luz de Dios tiene que ver con todo lo bueno, con todo lo justo y todo lo que es correcto, verdadero, principalmente. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo y verdadero o correcto, con eso tiene que ver la luz de Dios. Y la vida en el Señor es así, ¿verdad? Y nosotros, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Su vida, su forma de vivir en este mundo y en la eternidad siempre ha sido así. Él es un Dios de luz. Él es un Dios que vive en la luz, ¿verdad? O sea, que vive en todo lo bueno, en todo lo correcto, en todo lo perfecto. Por tanto, el Señor desea que nosotros averigüemos cuál es lo que Él desea, y aparte de eso vivamos en su voluntad enteramente y completamente, ¿verdad? Y bueno, ahora bien, a mí me gustaría en este día, dice aquí la escritura, dice que la luz de Dios, ¿verdad? La luz del Señor consiste en todo lo que, toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. ¿Y qué es esto? Bueno, pues vamos a definirlo brevemente, ¿verdad? Vamos a estar analizando estas tres palabras: lo que es la bondad, lo que es la justicia, lo que es la verdad, a la luz del lenguaje en el cual fue escrito. Esta porción bíblica, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, ¿verdad? En griego koiné, que era el lenguaje común en aquel entonces en el Imperio Romano. Y fíjense que el griego es un lenguaje que es muy exacto, ¿verdad? Para expresar las cosas que se quieren expresar. La primera palabra que vamos a estar analizando dice: la luz de Dios consiste en toda bondad, ¿verdad? Dice consiste en toda bondad. Vamos a ver qué es la bondad a la cual se refiere Dios en su palabra aquí, ¿verdad? La palabra bondad procede del griego agasosune, que significa literalmente bondad, generosidad, benigno. ¿Qué es benigno? Ser bueno, ¿verdad? Algo que es bueno, ¿verdad? Como por ejemplo con los tumores. Cuando le encuentran un tumor a alguien, tienen que determinar si es benigno o es maligno, ¿verdad? Si es benigno quiere decir que es bueno, que no le va a afectar, que no se va a llenar de cáncer, ¿verdad? Si es maligno, la persona se va a fundir de cáncer si no hacen algo para sacárselo o curarlo, ¿verdad? Generosidad, benigno, benevolente, ¿verdad? Y esta palabra, escuche, habla de la calidad y carácter de una persona, de ser bueno, de corazón bondadoso, amable con las personas. Y esto se espera, obviamente, principalmente en el pueblo de Dios, de toda persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús. La bondad, ¿verdad?, en un creyente, en un cristiano, debe ser algo que es parte de su vida de manera inherente. Debe ser parte de él, ¿verdad?, como inherentemente. Ahora bien, la bondad es definida como una inclinación o tendencia del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan de una forma amable y generosa. Porque cuántas veces queremos ayudar a la gente, ¿verdad?, pero lo hacemos de mala gana, ¿verdad? Pateando al perro, ¿verdad?, pateando un bote, ¿verdad? ¡Ya! Me voy a tener que ayudar, ¿verdad? Ahí está, ahora pues, ya deja de estar dando dinero. No, la bondad de la cual Dios habla, que debe de emanar de nuestros corazones como hijos de Dios, como cristianos, debe de ser de una forma amable y generosa. Dicho de forma sencilla, la bondad es la cualidad que demuestra la persona buena, que no es mala ni corrupta y que es moralmente íntegro. Eso es algo muy importante. Porque la persona que es buena, que es benigna, como dice la palabra de Dios, también es una persona moralmente buena. Esto habla de que es una persona íntegra en su forma de ser, de pensar, en su sexualidad, en su forma de comportarse, en su forma de ser con las demás personas, ¿verdad? Que no le va a hacer daño a nadie, ¿verdad? Sino que va a ser moralmente íntegro en todas las áreas de su vida, ¿verdad? En pocas palabras, la bondad, como fruto de la luz de Dios, tiene que ver con que el Hijo de Dios, o sea, el cristiano,
Tiene que ser una persona buena en su corazón, en sus deseos, en sus obras, y sobre todo una persona moralmente íntegra, sana y recta. Porque no cuántas veces, pero cuando una persona viene a los pies de Cristo y el Señor lo salva del pecado, o sea, lo limpia, lo purifica en su ser interior del pecado y le da vida eterna, que es la esencia de Dios. En la vida eterna está la pureza, la santidad, la justicia, la bondad, la humildad, todas las cosas buenas de Dios por naturaleza, es algo que brota de su interior, ¿verdad? Cuando la persona sufre en su vida algo que se le llama nuevo nacimiento, ocurre algo que se le llama nuevo nacimiento, la persona por default, ¿verdad? Por nueva naturaleza se vuelve una persona moralmente íntegra, sana y recta, y hasta sus pensamientos cambian, ¿verdad? Porque antes de eso, dice la Biblia que todo, la vida del hombre, el corazón del hombre, como dice en Génesis, ¿verdad? Dice que está constantemente inclinada hacia el mal. Pero cuando vienes a los pies de Cristo, el Señor cambia tus pensamientos, cambia tus anhelos, cambia los deseos de tu corazón, y entonces tus deseos en tu corazón ahora son buenos o tienden hacia lo bueno, o deben de tender hacia lo bueno, ¿verdad? Y ese debe ser, la bondad debe ser uno de los rasgos que deben de caracterizar al cristiano como resultado de su nuevo nacimiento al arrepentirse y entregar su vida a Cristo Jesús. Si alguien nace, por ejemplo, a la iglesia y escucha el mensaje, se emociona y el pastor dice, ¿quién quiere pasar al frente a recibir a Cristo Jesús para hacer la oración del pecador y aceptarlo y confesarlo como Señor y Salvador? Y la gente a veces emocionada dice, yo quiero pasar para recibir a Cristo. Y pasa y dice, el Señor Jesús en esta hora, yo me arrepiento de mis pecados y yo te confieso como mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? ¿Qué le dice la iglesia? Bravo, bienvenido a la familia de Dios, ahora eres un hijo de Dios. Cuando la verdad la persona nunca ha entendido, a lo mejor hasta ese momento, el asunto del pecado, ¿verdad? De la inherencia de su pecado, ¿verdad? Que el pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado, que todos somos pecadores, pero que precisamente por eso necesitamos el perdón, la salvación y la vida eterna que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Y a veces, ¿verdad? Hay personas que dicen, ya hizo la oración del pecador, ya se bautizó, ya confesó a Cristo Jesús, ya hizo la oración del pecador, pero ¿qué onda? Como que sus pensamientos siguen siendo malignos, ¿verdad? Como que todavía tiene malos pensamientos. A ver, dígame algún mal pensamiento. ¿Qué? Lujuria. ¿Otra? Robar. Avaricia. Transar, ¿no? Al prójimo. Como dice 1 de Sinvergüenzas, capítulo 2, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Debería yo hacer un libro que se llama Primera de Herejes, todas las frases de esto. Pensar que se muere el vecino. Pensar que se muera el vecino, ese vecino que ya me tiene harto, tienes aquí eso, oye, espérame tantito, ¿no? Se supone que ya eres sano, que ya naciste de nuevo. No, la persona cuando nace de nuevo, maravillosamente, milagrosamente, sus pensamientos son transformados. Porque Cristo Jesús, dice la Biblia de Hebreos, que purifica su conciencia, su mente, su corazón, ¿verdad? ¿Va a batallar con los malos pensamientos que provienen de su carne y del diablo? Sí. Pero la bondad en sus pensamientos va a ser lo constante, va a ser la constante, ¿verdad? Ahora, todo lo opuesto a la bondad es la maldad, la malicia, la corrupción, la malignidad y la perversidad en el alma, la mente, el corazón y en las obras. ¿Sí? Ahora bien, dice, ¿verdad? Todo lo que se desprende de la luz, todo lo que es producto de la luz es la bondad, y luego dice la justicia. ¿Qué es la justicia? Por favor, siguiente. En esta porción bíblica, que está escrita en griego, la palabra justicia es la palabra dikaiosune, que significa literalmente equidad, ser equitativo, rectitud, integridad, justicia y también buenas obras. Esto tiene que ver con todo lo que es recto y justo, o es bueno, ¿verdad? Es íntegro, con la justicia y también con la justicia de Dios, o sea, con lo que Dios exige. Todo lo que Dios exige en la Biblia, en su palabra, es justicia.
Por eso se le conoce como la justicia de Dios. En Mateo capítulo 6, el Señor dice al final de Mateo 6, dice, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y todas las cosas les serán dadas por añadidura, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Busca el reino de Dios y la justicia de Dios, o sea, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos, ¿verdad? Otras versiones dicen, busca primeramente el reino de Dios primeramente el reino de Dios y cumplan con su justicia y entonces todas las cosas les serán dadas por añadidura, o sea, por regalo. La persona que busca a Dios y busca su justicia y la cumple, ¿sí? La cumple hasta el final de sus días, hasta el final de su vida, entonces Dios le dará las cosas que necesita para subsistir en este mundo como un regalo. No va a tener que andarlas persiguiendo, sino el Señor le va a acercar todas las cosas. Sea poco, sea mucho, ¿verdad? Y bueno, la palabra likaiosune habla del carácter o cualidad de ser recto o justo. Vuelvo a repetir, esta palabra likaiosune, o sea que se traduce como justicia, habla del carácter o cualidad de una persona de ser recto y justo. Y se usa también para mostrar a la justicia como un atributo, uno de los principales atributos del carácter de Dios. Se asocia esencialmente a su fidelidad, a la fidelidad de Dios, a su veracidad, aquello que es consecuente con su propia naturaleza y promesas. Dios por naturaleza es un Dios, aparte de ser amor, es justo. O sea que es recto, Dios es íntegro, en Dios no hay sombra de variación, ¿verdad? Y aparte, en su justicia, Dios le da a cada quien lo que merece. Esa es una de las razones por las cuales Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Porque Dios, como un buen juez, como un juez justo, no podía simplemente perdonarnos, decir, bueno, pues está bien, te perdono. Porque en la ley de Dios, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, lo que nosotros como pecadores ameritábamos recibir era simplemente muerte. ¿Muerte qué? Eterna. Ser separados de Dios por la eternidad en el lago de fuego con azufre. Pero para que no fuéramos a la perdición eterna por default, porque déjenme decir una cosa y se va a ver feo y algunos a lo mejor tengan un pensamiento diferente, pero desde que nacemos, desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, desde ese momento por default estamos condenados a la perdición eterna. ¿Sí? Dice en el libro de Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No se podía en nuestras vidas, ¿verdad? No, Dios no podía decir simplemente te perdono. Es como decir, por ejemplo, un asesino que llegara con un juez, ¿verdad? Y le dijera, pues sí, yo asesiné a fulanito hace 20 años, pero mira, desde que lo asesiné me volví una buena persona, he hecho obras buenas, he ayudado a los pobres, a los necesitados, construí un albergue, ¿verdad? Y a poco un juez justo le va a decir, no, pues sí, está bien, con eso que has hecho te perdonamos, ya no te vamos a castigar por asesino, ¿verdad que no? No, porque la justicia es justicia. La justicia le da a cada quien lo que amerita. ¿Qué tendría que pasar ahí? Alguien tendría que purgar su pena, su condena, y eso fue específicamente lo que Cristo. En la justicia de Dios, Dios tuvo que sacrificar a su Hijo en nuestro lugar para que en Él cargar todos los pecados de la humanidad y de esa manera Dios nos pudiera perdonar, porque de otra manera no podía perdonarnos hasta que Jesucristo fue sacrificado en nuestro lugar. Ahora bien, con respecto a la justicia, se dice que la justicia es un principio moral que lleva a determinar que todos deben de vivir honesta, recta e íntegramente. La justicia también está íntimamente ligada con la pureza espiritual, la pureza moral que debe de embargar la vida del creyente. ¿Sí tenemos una idea de lo que es pureza espiritual? ¿Qué es la pureza espiritual? Va muy de la mano. La pureza espiritual tiene que ver con las actitudes y deseos que hay en el corazón que no deben de estar manchados por la malignidad, la perversidad, ¿verdad? Los pensamientos, los deseos, las obras, los actos.
las palabras. Un ejemplo de lo que no es, por ejemplo, pureza espiritual son los albures o las palabras de doble sentido, ¿verdad? O las palabras a veces que le dice la esposa al marido, ¿verdad? Que lo ve bien acostado, viene cansado o a lo mejor está chocado. Se recuesta el marido a reposar tantito y se le acerca a la esposa y le dice: ¿estás cómodo, mi amor? Hay una mala intención ahí, ¿verdad? ¿Sí? Eso no es pureza espiritual, ¿verdad? Pureza espiritual es ser precisamente bondadoso, íntegro, recto con la gente, que nuestras palabras no lleven malas intenciones, ¿verdad? El deseo de lastimar, de herir, de criticar, a lo mejor, ¿verdad? La pureza espiritual es precisamente eso, la limpieza en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Limpieza de qué? De pecado, de maldad, de perversidad, ¿verdad? Entonces la justicia está íntimamente ligada precisamente con la pureza espiritual y moral, que debe ser parte de la vida del creyente todos los días. Porque a veces dicen por ahí, ¿verdad? Eso es en otras congregaciones, en otros lugares, aquí no es, que hay creyentes que son cristianos cada 8, ¿verdad? O sea, de cada 8 días nada más son cristianos en la iglesia y el resto de la semana viven como hijos del diablo, ¿verdad? Arrepiéntete. Y eso no debe ser, ¿verdad? Porque no puede ser, ¿verdad? No se puede, no es concebible. Quizás en la actualidad la vida cristiana, la vida espiritual en el cuerpo de Cristo está muy diluido y es aceptado que la gente tenga, pues, resbale o esté patinando en el pecado. Hace un tiempo, en alguna ocasión, fui a un lugar y vi a una persona cristiana que estaba fumando. Me quedé así, le digo: oye, pero eso no debes de hacerlo. No, es que no me condenes. ¿Por qué me estás condenando? ¿Por qué me estás criticando? Una persona como de cristiana, como de 6 años, me dice: no, pues es que mi pastor dice que todos tenemos debilidades, ¿verdad? Que yo estoy batallando con esto, pero que en algún momento la voy a dejar. Le dije: ¿sabes qué? Eso no es así. Cuando vienes a los pies de Cristo, se supone que mueres con Cristo al pecado y al mundo para renacer a una nueva vida, una vida de pureza, de santidad, de justicia, de bondad, de limpieza espiritual, ¿verdad? No se puede concebir a un creyente, a un cristiano, que esté viviendo en la impureza, en la injusticia. La impureza y la injusticia es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y decía yo hace un momento que la justicia de Dios en la Biblia tiene que ver con todo aquello que es ordenado por Dios y que todo ser humano debe de obedecer. Porque la Biblia, bueno, está bien, hay cosas para el pueblo de Dios, pero la palabra de Dios es un documento, ¿verdad?, escrito, que fue mandado a escribir por Dios a través de sus siervos para toda la humanidad. Por ejemplo, cosas generales que están en la Escritura. Una de ellas es que todo el ser humano debe de arrepentirse, o sea, de volverse a Dios, apartarse del pecado, creer en su Hijo amado Jesucristo y entregarse a Él. ¿Para qué? Para perdón, salvación y vida eterna. Y otro es que todo ser humano debe de obedecer la palabra de Dios. Eso es algo que no sabemos hasta que nos lo dicen, o bien nos lo empiezan a predicar, ¿verdad? Nos empiezan a enseñar. La siguiente palabra que dice aquí, ¿verdad?, el fruto de la luz de Dios, tiene que ver con toda bondad, con toda justicia, y dice con toda verdad, ¿verdad? La verdad en el griego es la palabra aletheia, que significa literalmente verdad, veracidad, veraz, realidad, rectitud, fidelidad y verdaderamente, ¿verdad? Y la verdad en esta porción bíblica, en este contexto, por un lado tiene que ver con todo lo que es cierto, lo que es correcto, lo que es certero, con todo lo honesto, y también tiene que ver con el asunto de la fidelidad y honestidad en la vida de las personas, principalmente con la honestidad, ¿verdad? Con ser veraz, con esto tiene que ver con no ser falso, ¿verdad? Con no decir como los políticos, ¿no? Ahorita el pleito que está, ¿sí saben del pleito que está ahí allá en Tetela, ¿no? Que el presidente principal de Fortín, ¿verdad? A ver si no me meto en problemas y me vetan, o me corren de mi casa, o de la colonia, ¿no? Que el presidente municipal, este presidente municipal actual de Fortín de las Flores, cuando entró en funciones, ¿verdad?, cuando andaba en campaña, les prometió que les iba a hacer obras, les iba a
pavimentar calles, les iba a arreglar banquetas y muchas otras cosas, y han pasado 2 o 3 años y nada más no les ha cumplido. O sea, este hombre no ha sido veraz, no ha sido verdadero, no ha sido recto, no ha sido fiel a sus palabras, ¿verdad? Entonces, la verdad en la palabra de Dios en este contexto tiene que ver con todo lo cierto, certero, con ser honesto, pero también con la fidelidad y honestidad en la vida de las personas. Y se dice, obviamente ahora sabemos que la verdad es la conformidad de lo que se dice con lo que se siente, se hace y se piensa. Y esto habla de que la vida de la persona debe ser o ir en conformidad con la verdad de Dios, ¿verdad? Sus enseñanzas y sus mandamientos. Si alguien conoce la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pues cuando una persona vive de acuerdo verdaderamente a la palabra de Dios, esa persona está siendo verdadera, un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, una persona de verdad, no de mentira, ¿verdad? Asimismo, la persona debe ser una persona recta con respecto a la verdad, la cual Dios dice que la cual debemos de vivir. El creyente debe ser una persona honesta, recta, íntegra, alguien de verdad, alguien que no engaña a la gente, que no abusa de ellos, que no los tranza, ¿verdad? Que también va de la mano con la justicia. Y el que vive la verdad es aquel que vive la integridad y la fidelidad. Por ejemplo, cuando una persona viene a los pies del Señor Jesucristo, se convierte a Él, se entrega, le promete obedecerlo fielmente en todo y no lo hace, esa persona está faltando a la verdad por su infidelidad. Ahora bien, estas 3 cosas de las cuales Dios dice que la verdad, la bondad, la justicia y la verdad son parte de la luz de Dios que habita en nosotros por medio de Jesús, son las cosas que deben de formar parte de nuestro corazón, de nuestro carácter y que nos deben de guiar en nuestro diario vivir. ¿Sí? Lo fundamental en la vida del cristiano, ¿verdad?, es que el cristiano tenga una vida espiritual basada en la verdad, en la justicia y en la bondad, más que en lo devocional. Hoy no hay agua, ¿eh? Se me olvidó traer se me olvidó comprar el garrafón de agua, perdón. Escuche, lo fundamental en la vida del cristiano es precisamente esto, lo espiritual, ¿verdad? Vivir en todo lo verdadero, lo bondadoso, lo justo, porque alguien o nosotros podemos ser muy devotos, muy religiosos, nos congregamos todos los días que haya culto en la iglesia, ¿verdad? Asistimos a todos los discipulados, a todos los cursos, servimos en todos los ministerios que se puedan, habidos y por haber, pero si la luz de Dios, o sea, la verdad, la justicia y la bondad no habitan en nosotros, entonces seremos hipócritas. Ahora, desafortunadamente, en medio del pueblo de Dios ha habido y hay gente que no vive de conformidad con todo esto, ¿verdad?, con la luz de Dios. Un ejemplo de ello eran los fariseos, por ejemplo, porque a pesar de que aparentaban ser gente que era muy fiel a Dios, eran muy devotos, aparentaban que tenían mucha obediencia a Dios y a sus mandamientos, en realidad el Señor Jesucristo decía que eran perversos, avariciosos, corruptos, inmorales, iracundos, hasta asesinos, ¿verdad? Un ejemplo dice Mateo 23, por favor, versículo 27. Les recomiendo leer Mateo 23, es un capítulo en el cual el Señor le da una revolquiza a los fariseos, ¿verdad? Pero de esa revolquiza nosotros podemos entender a cómo no debemos de ser. Porque, como dice aquel, te lo digo, Chana, para que lo entiendas, Juan, ahora el Señor revuelca y regaña a los fariseos, pero de ahí nosotros podemos aprender mucho para no ser así, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesús les dio su revolquiza a los fariseos. Mateo 23, verso 27 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, lo que dice, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de podredumbre. ¿Sí? ¿Cómo dice la Reina Valera, el versículo 27? Ya
Así es, tremendo, ¿verdad? Dice, por fuera, por dentro están llenos de ¿qué? De hipocresía y de iniquidad, porque los fariseos, ¿verdad? Era ese tipo de gente que se ponía unas sotanas largas, ¿verdad? Se ponían unas cajitas aquí que se llamaban filacterias, donde había textos de la Biblia, ¿verdad? Rollitos de textos de la Biblia aquí en los brazos. La Biblia dice que el talid, el manto de oración de los hombres, debía de tener unos flecos, pero estos los alargaban todavía más, ¿verdad? Como lengua de vaca, ¿sí? Para aparentar que eran muy obedientes, para dar a entender que eran muy obedientes a Dios, pero verdaderamente eran sinvergüenzas, malvados, perversos, mentirosos, agresivos, violentos y hasta asesinos. Porque cuando a alguien no les agradaba o no les convenía, tramaban cómo asesinarlo, como en el caso del Señor Jesucristo. O sea, no había bondad, no había sinceridad en ellos, no había justicia, solamente era apariencia. Ahora, la palabra hipócritas o hipócritas es la palabra en el griego, es la palabra que se usa para referirse a los actores, o sea, alguien que simula un papel que verdaderamente no es esa persona. Eso es la palabra hipócritas, es lo que significa, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, ustedes simulan que son muy obedientes a Dios, pero verdaderamente no lo son. Y esto es lo que el Señor decía de los fariseos, ustedes son muy hermosos por fuera, pero por dentro están podridos, son inmundos, son malignos. Imaginémonos una tumba, ¿verdad? O un ataúd, ¿verdad? Donde está un cuerpo, donde se está descomponiendo ahí toda la inmundicia que hay adentro, ¿verdad? Todo lo horrible que huele, ¿verdad? Todo lo sucio, ¿verdad? Todo asqueroso, por así, todo respeto para los muertitos, pero con toda la inmundicia horrible, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? No quiero comentar más, pero bueno, ver un muerto cuando está descompuesto es lo peor que puede haber. De veras, es una de las experiencias más traumáticas que puede haber. Y de esa misma manera, escuchen, y con todo respeto lo digo, sin afán de ofender a nadie, ¿verdad? Pero de esa misma manera el Señor Jesucristo califica a todos aquellos dentro y fuera de su pueblo que tenemos a veces la apariencia de ser cristianos, de ser muy santos, muy justos, muy bondadosos, muy devotos, muy misericordiosos, la apariencia de ser muy puros, ¿verdad? Pero verdaderamente no lo son. El Señor dice, ¿sabes qué? Das el gatazo solamente, como se dice vulgarmente, pero verdaderamente no lo eres. Eres maligno, perverso, injusto, malicioso, inmoral, pervertido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de los fariseos era normal. ¿Por qué? Porque como toda la gente del mundo que tiene una religión, que cree en Dios, ¿verdad? Ellos no han sido regenerados todavía, no han sido salvos del pecado y no han sido regenerados. Por lo tanto, lo que los gobierna espiritualmente todavía es el pecado. Y uno de los frutos del pecado precisamente es la hipocresía, o sea, la apariencia de devoción, la apariencia de piedad hacia Dios, ¿verdad? De obediencia a Dios. Ellos seguían llenos del pecado y de la maldad. Era en un punto, era entendible. ¿Era correcto? No. Porque aparentar algo que no es, yo creo que aunque no seamos religiosos, a nadie le agrada, ¿verdad? Que le digas, ay, yo soy muy buena persona, ¿verdad? Ay, yo ayudo a todo el mundo, cuando verdaderamente no lo es así. Dices, este me cae mal por mentiroso, por injusto, por hipócrita. Como esas a mí que llegan, ay, amiguis, y la ven y dice, qué bien te ves, amiguis, ¿verdad? Te ves preciosa, ¿verdad? Se da la vuelta y dice, qué horrible se ve, ¿verdad? Es hipocresía, ¿verdad? Ahora, en el caso de los fariseos, en el caso de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, Dios espera, el Señor espera, que al haber sido salvos del pecado, llenos del Espíritu Santo y de la vida eterna, a través de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que es el único medio a través del cual se puede recibir esto, nosotros vivamos en la luz de Dios. ¿Qué comprende la luz de Dios? La verdad, la justicia y la bondad. O benignidad, que es lo mismo. Bondad y benignidad es lo mismo, es la calidad de ser bueno. Ver lo bueno en todo. Bondad, justicia y verdad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Un ejemplo de esto, ¿verdad? Lo podemos ver en el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, versículo 22 al 25, por favor.
Cuando el Espíritu de Dios ha venido a la vida del hombre que ha sido salvado y regenerado, dice Gálatas 5:22 en adelante, dice en cambio, el fruto del Espíritu, aquí significa lo que el Espíritu produce, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, otras versiones dicen benignidad, ¿verdad? Fidelidad, humildad y dominio propio. Yo a veces escuchen, a veces he visto, y con todo respeto lo digo, pero he visto varones cristianos que por aquí ven una hermana, ¿verdad? Ven una mujer que es atractiva, inmediatamente como que se les van los ojos, ¿verdad? Y se acercan a ella, y ¿qué pasó? ¿Cómo está usted? Y se ponen muy galanes, ¿verdad? Muy románticos, yo me le quedo viendo. Tú de fidelidad y de dominio propio no tienes nada, mano, estás bien perdido. ¿Por qué? Porque el que ha sido salvo, ¿salvos de qué debemos de ser? Del pecado, de la maldad que heredamos de Adán y Eva desde el huerto del Edén. Ellos habían sido creados perfectos, pero pecaron y el pecado entró en ellos. Y a raíz de ese momento, como dice el Salmo 51:5, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? En maldad he sido formado, en pecado me concebido. Traemos el pecado, pero cuando venimos a Jesús, ¿verdad? Entendemos que somos pecadores, que estamos condenados, pero nos enseñan o aprendemos que el único que nos puede salvar del pecado y de la condenación eterna, que es el resultado inherente de eso, que solamente eso lo hace Jesús, el Hijo de Dios, porque Él fue consagrado para eso, y nos arrepentimos y nos entregamos a Él, y nos regenera, nos salva y nos da la vida eterna, nos concede el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en cada cristiano, por naturaleza, se espera que en su vida fluya naturalmente el amor, la alegría. Hace unos días hice una publicación, ¿verdad? No sé si la vieron ahí en el muro de la Iglesia Cristiana. El concilio de fariseos esperando que haga una publicación, y algunos me pusieron ahí, no, es que no debe poner estas cosas, que esto, que lo otro, ¿no? Y en otra ocasión hice otra publicación, y no, que no hay que ser, no hay que alterar las escrituras. No estoy alterando las escrituras, simplemente una broma, una charada, no es ni una cita bíblica, ¿verdad? Y le dije, hermano, ¿no sabes que el cristiano debe ser alegre? Lo único que está prohibido son las malas palabras, los chistes groseros, palabras de doble sentido, eso está prohibido, ¿verdad? Pero el cristiano puede contar chistes, sí. Yo antes tenía la costumbre de contar chistes antes de iniciar la enseñanza, pero alguien por ahí me dijo, no, es que eso no debe de ser, hermano, porque es un lugar santo, pero otro dije, bueno, está bien, voy a dejar de hacerlo. No, es que ahorita la musa de la inspiración, mire, quiero decirles, le he dicho a mi esposa, no sé qué me pasó, pero antes de ser cristiano, hacíamos unas tertulias. Eran unas tertulias que hacíamos, unas pachangas, unos convivios entre amigos. Que bueno, ya sabrá los convivios del mundo, sí, claro que sí se puede. Estaban todos sentados y nada más estaban así, ya viene Gustavo. Porque yo a las 10 de la noche paraba el taxi, porque yo manejaba taxi, ¿no? Desde que me sentara, cuéntanos un chiste. Y era desde las 10, 10 y media, 11 de la noche que me encarreraba hasta las 3, 4 de la mañana, los tenía yo así, puros chistes. Obviamente los demás contaban, ¿verdad? Decía, el próximo viernes nos volvemos a ver y te cuentas otros, ¿verdad? Y aunque les volviera yo a contar los mismos, a lo mejor, ¿verdad? Los tenía yo así. Y no sé qué me pasó, me convertí a Cristo y se me fue la gracia. Se me fue, ahora sí que lo chistoso, ¿verdad? Llegaban como 10 vecinos a la casa, 10 familias. ¿Cuántos eran? Y ahí los tenía yo embobados, ¿verdad? Pero nada, bueno, yo creo que no fue convertirme, sino el ambiente donde estuve metido, ¿verdad? Que todo era malo, que contar chistes era pecado, que debíamos de ser gente recta e íntegra, ¿verdad? Honorable, que no te debías de ver defectos, porque tú eres líder o tú das clases. Pero el cristiano debe ser alegre, puede contar chistes, sí, claro que sí, pero no obscenos. ¿Sí? Chistes amables, puede hacer fiestas, sí, ¿verdad? Puede hacer convivios, claro, para divertirse.
Y luego dice que el fruto del Espíritu es amabilidad, ¿verdad? Debemos de ser amables por naturaleza. O nos debe de aflorar la bondad, la amabilidad, la humildad y el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La templanza. Y esto es algo muy importante. Yo a veces veo gente cristianos, ¿verdad?, que batallan mucho con el dominio propio. No pueden contener sus palabras, tantito les pican la cresta, ¿verdad?, y revientan, ¿verdad?, como grano de pus, ¿verdad? Y ya después se quedan así, híjole, ¿qué dije, verdad? O no pueden ver pasar a una muchachona o bien una mujer a un muchachón, ¿verdad? Porque inmediatamente se ponen hasta temblorosos, ¿verdad? Y dices, cálmate, ¿qué te pasa? Tú en vez de tener dominio propio, creo que tienes demonio propio, hombre, no, tranquilízate. El cristiano debe ser sereno, tranquilizado, claro que sí, con dominio propio. Hay gente que me dice, luego es que hermano, no puedo dejar de pensar en fulano, en perengano, ¿verdad? Ay, es que luego pienso y me acuerdo, ¿verdad? Yo jamás sufrí, yo jamás tuve. ¿Hasta qué? Hasta que te conocí, ¿no? Vida, vida con dolor. No te miento, fui feliz. A ver si no me critican los. El concilio de los fariseos, ¿verdad? Y les digo, mira, en Cristo tienes el poder de Dios, el fruto del Espíritu, para tener dominio propio. Agarrar tus pensamientos y decir, yo no quiero pensar en esto, porque no es bueno, porque no me agrada, me lastima. ¿Cuántos tenemos, a veces ya venimos a los pies de Cristo y traemos heridas del pasado? Alguna traición, fidelidad, maltrato, etcétera, etcétera. Cuando venimos a Cristo, el Señor te sana y te restaura en tus emociones. Pero eso no va a hacer que jamás y nunca vuelva a venir un pensamiento, ¿verdad?, impulsado por tu carne o impulsado por el diablo para lastimarte. Decía Martín Lutero, dice, es imposible que vuele un ave sobre tu cabeza. Lo que sí puedes impedir es que haga nido en ella. Eso sí lo podemos impedir en Cristo. Pero hay veces que hay gente que dice, yo no puedo, ¿verdad? Porque se me sobrepone esto. No es cierto, lo puedes dominar. Bueno, versículo 24, por favor, dice, versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes? ¿Los que qué? Los que verdaderamente son de Cristo, ¿verdad? Han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. El que verdaderamente se ha arrepentido de todos sus pecados, le ha dicho, Señor, perdóname porque hice esto, hice muchas cosas malas, Señor, perdóname. Se arrepiente de verdad y le entrega de todo corazón su vida a Cristo Jesús para hacerlo su Señor y su Salvador. El Señor lo salva, lo rescata, lo hace nacer de nuevo y su naturaleza, su carne, queda espiritualmente hablando como si estuviera crucificada, o sea, incapacitada. Y antes de estar en Cristo, la carne, el pecado te hace como se le da su regalada gana, ¿verdad? Pero cuando vienes a Cristo te libera del poder del pecado y ahora tienes el poder de Dios para someter tu carne. Dejas de vivir o dejas de tener cercanía con la carne, no, porque seguimos viviendo en un cuerpo de carne y hueso influenciado por la naturaleza pecaminosa, pero ahora en Cristo tenemos el poder para dominarla. Y sobre todo, ¿para qué? Para vivir en la luz. Quien diga que no puede vivir en la luz, caray, aquí hay un verdadero problema, ¿verdad? Hay gente, hay creyentes a veces, hay cristianos, hay gente que se congrega, ¿verdad? Que pues tiene errores, tenemos fallas. ¿Alguien tiene falla? Bueno, ¿alguien aquí ya no falla, ya no tiene defectos? No, pues todos todavía estamos en un caminar, en un avanzar espiritual. Pero son fallas y defectos temporales, pero no es lo mismo cuando alguien tiene un estilo de vida corrompido constantemente, que nunca puede cambiar y al contrario con el tiempo cada vez va de mal en peor. Antes tenía pensamientos malignos, ahora ya dice cosas malignas, perversas, inmundas. Ya después de que las decía, ahora está haciendo cosas malas, pecaminosas, perversas, inmorales. Y no se puede desligar, sino que al contrario va de mal en peor, ¿verdad?
Y cuando eso ocurre en una persona que se dice que es creyente, se dice que es cristiana, ¿verdad? Que no puede dominar su carne, el pecado, la maldad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un problema, que pueden ser dos cosas. Número uno, es creyente de Jesús, se ha bautizado a lo mejor, confesó a lo mejor a Cristo Jesús, pero no ha sido salvo del pecado, ni ha nacido de nuevo, sino que permanece en un sueño religioso. ¿Sí? Cuando la persona es mal evangelizada, no se le predica sanamente, no se le comparte la sana doctrina del Evangelio, y se le comparte un Evangelio apócrifo, híbrido, mezclado sana doctrina con herejías de las denominaciones, la persona no alcanza a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad es la que te hará libre. Pero si te predican, por ejemplo, sí, tú ven a la iglesia, congrégate, acércate a Dios, acércate a Cristo, y si eres de los predestinados, o sea, esa herejía gnóstica de la predestinación, ¿verdad? Si eres de los predestinados, serás salvo, ¿verdad? Entonces, al predicarle una herejía a la persona, no nace de nuevo. O bien, la persona no se ha arrepentido totalmente. Primer caso. Segundo caso, la persona pudo haber nacido de nuevo, haber sido salva, pero en algún momento de su vida en Cristo se volvió a inmiscuir en alguna clase de pecado, ¿verdad? Y ese pecado le gustó y continuó resbalándose en el pecado cada vez más, hasta que ahora está muerto espiritualmente, ¿verdad? Y se ha convertido en un religioso que vive en una fantasía religiosa, que lo hace creer que es hijo de Dios, lo hace creer que es cristiano y sobre todo lo hace creer que va rumbo a la vida eterna al cielo, cuando en realidad no es así. Y les pasa en ambos casos, ¿verdad? En este caso le pasa lo que dice la Escritura, por favor, en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. En el caso del cristiano que le gustó el pecado y que no se apartó de él a tiempo, dice todo lo contrario: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Qué es el pecado? Toda clase de maldad o de mala obra. Y el pecado, la iniquidad, la perversidad, la maldad, una vez que ha sido consumado, da luz muerte, o sea, la mala obra. O sea, que da luz muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la desconexión real de Dios, de su presencia, del Espíritu. Se caracteriza por un estilo de vida que es todo contrario a la luz, ¿verdad? A la bondad, a la justicia y a la verdad. Creo que todos en algún momento dado de nuestra vida hemos conocido a alguien así, ¿verdad? A la hermana que es cucarachita de iglesia, que no sabe de la iglesia, ¿verdad? Que se sabe todos los salmos de adelante para atrás y de atrás para adelante, ¿verdad? Se conoce todas las citas bíblicas para evangelizar, todas las oraciones, ¿verdad? Sirve en todos los ministerios, pero en su casa es tremendo, rebelde con el marido, ofende a los hijos, tiene su casa hecha un cochinero, chismosa, mentirosa, defraudadora, etcétera, etcétera. O el hermano, ¿verdad?, que sirve en todos los ministerios, sirve en la alabanza, etcétera, etcétera, pero es bien ojo alegre con las siervas, con los hermanos, ¿verdad? Es bien coqueto, ¿no? Y la persona que no se santifica a tiempo, que no se aparta, va a ir a la muerte espiritual, y esa muerte espiritual lo va a conducir a la perdición eterna. Cuando el creyente, la persona está viva espiritualmente en Cristo, o sea, tiene una verdadera comunión, una conexión con Cristo, en su vida se manifiesta la vida eterna de Dios, que tiene que ver principalmente con la bondad, la justicia y la verdad. Ahora bien, en ambos casos, tanto el que no ha sido salvo como el que fue salvo pero se corrompió, en ambos casos hace falta algo principalmente: la salvación del pecado y vida eterna. Y esto solamente puede venir por el arrepentimiento, la vuelta a Dios, ¿verdad?
decir esto está mal, esto que estoy haciendo está mal, ¿verdad? Y dice un dicho popular que solamente la cuchara sabe, conoce el fondo de la olla, ¿no? Yo creo que cada quien sabemos en qué estamos mal, ¿verdad? Y si no nos arrepentimos a tiempo, no nos apartamos de eso malo, de ese pecado, ¿verdad? Va a dar luz muerta. Y si sabemos en qué estamos mal, debemos de apartarnos, de arrepentirnos y regresar a Cristo, venir al Señor y decirle: Señor, tanto tiempo de mi vida he estado pecando en esto, Señor, perdóname por favor y permíteme volverme a ti, permíteme regresar a ti, ¿verdad? Permíteme volver a la casa del Padre, ¿verdad? Permíteme volver a tus pies, Señor, a obedecerte fielmente, ¿verdad? Es imperantemente necesario para que pueda haber una salvación o una restauración en la vida del creyente que fue salvo, tener un verdadero y genuino arrepentimiento delante de Dios. ¿Sí? ¿Cómo será un verdadero arrepentimiento? El corazón, y cuando la mente capta se cambia, Se tiene que ver el cambio, ¿no? Se tiene que ver que lo malo que estabas haciendo, porque muchas veces decimos: Señor, perdóname, y ahí hasta lloramos y dejamos todo moqueado, ¿verdad? Señor, perdóname, pero no hay cambio. Eso no es un arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el que en su corazón le duele haber ofendido al Señor y se aparta de ese mal camino. Yo conocí a una persona que muy metida en la iglesia, usaba falda larga, ¿verdad? Usaba velo, etcétera, etcétera, pero ellos cuentan que en su colonia ya se había echado a medio mundo, ¿verdad? Era tremenda. Pero un día, quién sabe quién le habló, quién la exhortó, qué pasó en su vida, ¿verdad? Dejó de usar falda larga, dejó de usar velo, ¿verdad? Ya usaba pantalón o falda normal, ¿verdad? Pero la mujer, esta persona, dejó de ser inmoral, dejó de ser fornicaria. Y ahora se congrega, ¿verdad? Y vive una vida recta e íntegra delante de Dios y delante de la gente. Ese es un verdadero arrepentimiento. Era una persona religiosa, pero no era santa, no era salva, ni era hija de Dios, ¿verdad? Contaban que esta persona había crecido en una comunidad religiosa. Decían que era hija de, ¿qué era qué? Cristiano de cuna, ¿no? ¿Cómo lo llaman, no? Dice: yo nací en pañales cristianos. Digo: ah, caray, ¿qué marca es esa? ¿Cuál será esa? ¿Pañales Belén o cuál es Sinaí o qué? Pañales cristianos, ¿no? Ebenezer, ¿no? La marca de ser Ebenezer, quién sabe, ¿no? Y así creció cerca de sus padres, ¿verdad? En la iglesia, en la comunidad. Pero por un lado la tenían muy sometida. La Biblia dice que la opresión enloquece a los sabios, ¿verdad? Llegó el momento que se desquició, se volvió fornicaria, ¿verdad? Anduvo con medio mundo en la colonia. Para colmo de males era la vergüenza del Señor y la vergüenza de sus padres. Hasta que no sé quién le habrá evangelizado, si el Señor le habrá hablado y dijo: vamos a volar el velo, vamos a volar la faldita, ahora vamos a vivir como Dios manda. Y se arrepintió la mujer y ahora es una verdadera hija de Dios. Por último, para terminar, quisiera terminar leyendo un salmo. Si me quisieran acompañar al Salmo 51, con esto vamos terminando. Salmo 51, versículo 1 al 17. Y este salmo, escuche, cuenta la historia, búsquelo ahí en lo que le digo esto, cuenta una parte de la vida, de la historia de David cuando peca con Betsabé, cuando comete adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, y todavía manda asesinar a Urías, porque la mujer de Urías, Betsabé, resultó embarazada de ese adulterio, y todavía David quería cargarle el muertito a Urías. Urías estaba en el frente de guerra, lo manda a traer, le dice: vete con tu mujer, acuéstate, ¿verdad? Las versiones tradicionales dice: ve y lava tus pies, o sea, ve y ten relaciones con tu esposa, para cargarle el muerto. Y como no va o no se va, ¿verdad? Porque él era un hombre fiel, se queda en el palacio. Le dice a Joab, ¿verdad?
manda un mensaje a Joab, a su sobrino en general. ¿Sabes qué? Me pones a Urias hasta el frente, donde está lo más aguerrido de la guerra, para que lo maten ahí, ¿verdad? Y efectivamente. Y ya cuando matan a Urias, le dice a Betsabé, véngase con mi papi, ¿verdad? La recibe, se casa, tiene un hijo, pero el Señor le dice, ahora por cuanto me ofendiste al haber adulterado y asesinado a Urias, el hijo que te va a dar esa mujer va a morir, y ahora la espada, o sea, los problemas nunca se van a apartar de tu vida, ¿verdad? Dice el Señor que no temas, que no vas a morir. Y en este salmo, el rey David expresa sus sentimientos en ese momento, ¿verdad? Dice Salmo 51, versículo 1 al 17, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados siempre están delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otras versiones dicen, pecador soy de nacimiento. Versículo 6, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme ver gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí los huesos habla de su vida interior. Él estaba destrozado en su ser interior por lo que había hecho. Versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego escuchen lo que dice el verso 10, es una súplica de David hacia Dios, hacia el Señor. Le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tus sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos. Y versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Okay? Esta es una de las porciones que más me encantan de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque este hombre, después de haber vivido en la luz de Dios, porque uno de los mejores hombres de Dios, de los mejores reyes que tuvo Israel, fue precisamente el rey David, porque durante buena parte de su vida fue un hombre totalmente obediente y apegado a Dios, pero en cierta parte de su vida, en el pecado de David con Betsabé, cuando él adultera, porque prácticamente la viola, porque la manda a traer, ¿verdad? Y se acuesta con ella, y luego para colmo mata al marido. Ahí dejó de vivir en la luz de Dios, ¿verdad? Y cuando él se ve, ¿verdad? Se ve abrumado por sus pecados. Hay otros salmos que dicen que entre más me quedé callado, entre más tardé en confesarte mi culpa, dice, mis huesos cada vez se fueron consumiendo. Los huesos en la Biblia hablan de la vida interna, la vida espiritual. O sea, él por dentro se estaba secando, muriendo. Dice, hasta que no aguanté más y te confesé mis pecados. No me negué a confesar mis transgresiones, ¿verdad? Y entonces en esta porción le dice, Señor, purifícame, límpiame. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto es algo que nosotros constantemente debemos estarle pidiendo al Señor. Señor, limpia mi corazón, purifica mi corazón, Señor. Renueva mi espíritu, Señor, para que mi espíritu sea recto, mi espíritu verdaderamente esté lleno de tu luz, ¿verdad? Yo, al estar lleno mi espíritu de tu luz, yo pueda vivir en tu luz todos los días, Señor. Ahora, yo sé que no es el caso aquí, ¿verdad? Pero si alguien
alguien que vive en el mundo todavía, ¿verdad? Que vive en el pecado, que llega a comprender que su vida que no es una vida de luz, sino que es una vida de oscuridad, de tinieblas, ¿verdad? Lo primero que debe entender que esa luz, esa vida de tinieblas, lo va a llevar a la perdición eterna, ¿verdad? La condenación y perdición eterna, aún por mucho que crea en Dios. Porque el creer en Dios, y dice la Biblia en Romanos que aún guardar los mandamientos, eso no te justifica delante de Dios, o sea, no te hace inocente delante de Dios. Lo único que nos hace inocentes delante de Dios es precisamente la fe en Jesús, la fidelidad, la obediencia, la confianza en el Señor y el arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Debemos de creer en Jesús. El que cree en Jesús automáticamente cree en Dios, ¿verdad? Creer en Jesús, confiar en Jesús y rendirnos totalmente al señorío y autoridad de nuestro Señor Jesucristo y arrepentirnos de todo corazón para poder vivir en la luz de Dios. Y esa luz de Dios, como decía Marisol al principio, ¿verdad? Si nos mantenemos firmemente hasta el final de nuestros días en esta tierra, un día el Señor Jesucristo regresará, ¿verdad? Y dirá: este es mi buen siervo fiel que vivió en mi luz todos los días de su vida, y a este también lo voy a llevar al reino de los cielos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Quisieran comentar algo? ¿No? ¿Seguros? Vamos a terminar este tiempo cantando unos cantos. Bueno, pues damos gracias a Dios por este tiempo, muchas gracias también, gracias a Dios por sus vidas, por la participación que tuvieron, ¿verdad? Y pues bueno, damos gracias a Dios porque hoy nos ha hablado en su palabra y nos ha mostrado que debemos de vivir en la luz de Dios, ¿verdad? En la bondad, en la justicia, en la verdad, en la santidad, en la pureza, ¿verdad? Eso es lo que Dios desea de nosotros, y a través de eso, como decía el salmista, como decía el rey David, hazme entender, ¿verdad? Hazme cambiar, límpiame, purifícame, y así a través de eso yo enseñaré a los transgresores tu ley, ¿verdad? Enseñaré tu camino, porque acuérdense que el mejor método de evangelismo es que el testimonio. El testimonio que la gente vea en nosotros dirá: este verdaderamente sí es un hijo de Dios, y verdaderamente Dios cambia, Cristo cambia, y quiero ser como Él, ¿verdad? Esa es la mejor forma de evangelizar. Y bueno, vamos a terminar este tiempo cantando unos cánticos al Señor, ¿verdad? Dándole gracias y vamos a despedirnos alabándolo y adorándolo. Dale ahí, por favor. Señor, gracias en este día, Señor. Te adoramos, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Queremos vivir enteramente y eternamente para ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad. De tu verdad, yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Vamos a rogarle que tu presencia me inunde.
Señor, queremos entregarte todo lo que somos, ¿Cuántos quieren estar enamorados todo de lo que Él? tenemos, todo lo que hay en nuestras vidas, Señor, te lo entregamos a ti, Dile con todo Señor. tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, Señor. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, Señor. Quiero aprender a escucharte, Quiero saber que es amarte. quiero saber que es amarte. De tu verdad, De tu verdad, yo saciaré, enamórame de ti, Señor. que tu presencia nos inunde, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde. Haz de mí un don de nuevo, cámbiame, de ti, Señor. Nuevamente que tu presencia, vamos a decirlo con todo el corazón. Enamórame de ti cada día. Te adoramos, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón que escudriñes nuestro corazón, que escudriñes nuestro espíritu. Y ves si en él no hay camino de maldad, de perversidad, Señor. Escudriñanos, Señor, en esta hora, Señor. Nosotros te amamos, te adoramos, Señor. Nosotros deseamos con todo nuestro corazón que no haya ninguna clase de tinieblas en nosotros, Señor. Queremos, Señor, habitar solamente para ti, vivir solamente para ti, Señor. Sube un poquito más. Queremos solamente adorarte a ti, Señor. Sentado en su trono rodeado de luz, A la diestra del Padre. a la diestra del Padre gobierna Jesús, Con ojos de fuego. con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, Cuando abre su boca es trueno su voz. nuevamente sentado. Sentado en su trono rodeado de luz, A la diestra del Padre. a la diestra del Padre gobierna Jesús, Con ojos de fuego. con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Vamos a decirle poderoso. Poderoso en majestad y reino.
Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón en esta hora, Señor. Te damos gracias por lo bueno, lo maravilloso, lo hermoso que tú eres con nosotros, Señor. Señor, nosotros reconocemos, Señor, que tú hace 2000 años viniste a este mundo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y Señor, nosotros jamás y nunca podremos sentir tu dolor ni tu gran sufrimiento en esa cruz, en ese terrible y horroroso tormento, Señor, que tuviste por nosotros. Pero nosotros en esta hora, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, porque gracias a tu misericordia estuviste decidido a sufrir en nuestro lugar, Señor. Moriste en nuestro lugar. Dice tu palabra que el justo murió por los injustos. El bueno, el verdadero, el justo murió por los perversos, por cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros pudiéramos conocerte y a su vez pudiéramos arrepentirnos y pudiéramos entregarnos a ti para que nos perdonaras, nos salvaras del pecado y nos dieras vida eterna, y sobre todo nos dieras tu luz, Señor. Por eso en esta hora, Señor, los que estamos en este lugar, nuestros hermanos que nos están viendo a través de la red social y nos verán, nos comprometemos contigo con todo nuestro corazón, Señor, a vivir en tu luz, a vivir en la bondad, a vivir en toda clase de justicia, de toda forma de ser justo y recto, y a vivir en tu verdad, Señor, en todo lo que es honesto. Líbranos, Dios, de ser gente hipócrita que aparenta ser santo, que aparenta ser justo, que aparenta ser íntegro cuando en verdad no lo seamos, Señor. Señor, escudriña nuestros corazones y ve si no habrá en nosotros camino de perversidad que no nos hemos dado cuenta, Señor. Y en esta hora, Señor, ponemos nuestra vida delante de ti, Señor. Ponemos nuestro corazón, nuestras obras, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Y te pedimos que tú lo analices con esos ojos de fuego que tienes, que escudriñas con tu mirada todas las cosas, Señor. Y si hay algo que está mal y que no te agrada, Señor, muéstralo para que lo cambiemos y lo corrijamos, porque no tenemos pretexto para decir que no podemos ser santos y justos si tú nos has salvado del pecado, Señor. Muéstranos cualquier clase de pecado que estemos cometiendo para apartarnos de él y rendir nuestra vida totalmente a ti, Señor. Y como decía Ilse, Señor, hace rato, también ayúdanos a hacer algo, no para que vengan a conocer un lugar, un ministerio, un pastor, una iglesia, sino para que la gente pueda venir a un lugar como este a conocerte a ti, Señor, para que puedan venir a recibir el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a evangelizar, Señor, con tu palabra, Señor, con tu evangelio, pero también con nuestras vidas como testimonios vivos, Señor, como piedras vivas, Señor, de que tú salvas, Señor. En esta hora te suplicamos tu misericordia por nosotros, el perdón de nuestros pecados, tu gracia, tu favor, Señor Jesús, para nuestras vidas. También te rogamos y te suplicamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros el resto de esta semana, que tu gracia y tu favor lo extiendas sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tu compasión, tu misericordia, tu bendición sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre los que estamos aquí, sobre tu pueblo en esta tierra de Córdoba, Fortín y Orizaba, Señor, donde quiera que haya pueblo tuyo, Padre, ten misericordia de nosotros, de ellos, bendícelos donde quiera que se encuentren tus hijos, Padre, tus siervos. En el nombre precioso de Jesús, bendice, Señor, a nuestras familias, bendice el fruto de nuestro vientre, Señor, bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y permite que ellos pronto también te conozcan, Señor. Sinceramente nos declaramos incompetentes, inútiles, y reconocemos que la obra la haces tú, Señor. Tú sabrás en qué momento nos usarás, y usarás tu palabra, Señor, para traernos a ti, Señor, con lazos de amor, con cuerdas de amor, Señor. Te pedimos que obres en sus vidas, que trates con sus vidas para que se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor, y puedan ser salvos, Señor, libres de pecado y salvos de la condenación eterna, Señor, porque horrenda cosa sería que partieran de este mundo y fueran a la perdición eterna. Señor, te rogamos por la vida de nuestros familiares, hijos, padres, hermanos, nietos, que te apiades de ellos, Señor, y que les permitas conocerte, Señor, les permitas arrepentirse y así ser salvos, Señor, salvos en ti, Señor. Te pedimos también, Señor, que permitas,
Señor, que tu palabra corra velozmente, Señor, esta palabra, Señor, que vaya a otros lugares, que este mensaje lo podamos compartir con otros, Señor, que esta enseñanza. Y también, Señor, te damos gracias por este lugar en el cual nos permite reunirnos, porque todavía podemos reunirnos con libertad en este lugar, Señor, porque sabemos que ya vienen tiempos y ya están cercanos los tiempos en los cuales tu pueblo será perseguido. Ya no habrá libertad, Señor, para congregarse, libertad para profesar tu nombre y proclamar tu verdad, tu evangelio, Señor. Te suplicamos, Señor, como dice tu palabra, que seamos tenidos por dignos de ser arrebatados, Señor, y poder participar del arrebatamiento de tu pueblo y tu iglesia. Y si por X razón, Señor, nos llegáramos a quedar, Señor, ayúdanos a soportar fielmente hasta el final, perseverar hasta el final para poder ser salvos, Señor. Gracias en este día y te rogamos, Padre, también por el pan nuestro de cada día. Que el pan nuestro de cada día nos lo des hoy y el resto de la semana. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga mucho, ¿verdad? Que el Señor les acompañe a sus casas, ¿verdad? Y si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 8 días acá y si no a través de la transmisión. Que Dios me los bendiga y excelente tarde. ¿Cómo estás? ¿Estás desvelada? ¿Trabajaste ayer hasta noche? No, mira, que anoche llegué y mi cuñada y mi hermano también llegaban y ya estaba bien. Llegaron y me estaban viendo, Ya estás allá en Vientos, ¿verdad?